Muy buenos días, estimados amigos, amigas, seguidores de las redes sociales a través del fanpage que nosotros tenemos, el programa de Rutas del Conocimiento, de la cual nosotros nos sentimos muy alegres y muy contentos por la cual ustedes nos están siguiendo, sintonizando siempre, todos los domingos o los sábados en los cuales nosotros estamos teniendo aquí este evento que es tan importante. Para ello, el día de hoy, domingo 5 de noviembre, un día y un mes justo especial para una de las actividades más importantes en la historia de la humanidad del mundo occidental, que justo se celebra este mes, el Día de la Filosofía. Entonces, vamos a tener un conversatorio muy interesante justo con una filósofa de la cual yo de verdad me siento muy grato de tenerla aquí con ustedes, para la cual voy a dar la bienvenida y va a entrar a nuestro escenario, justo está con nosotros, la doctora Nieves Soriano Nieto, de la cual nos va a estar hablando de temas muy interesantes, vamos a estar comentando con ella, y voy un poco a mencionar sobre su biografía, de la cual ella nos va a mostrar y nos va a ilustrar sobre la filosofía desde el punto de vista europeo, pero también desde un mundo más globalizado. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Murcia, París, la Sorbonne, con la tesis Viajeros románticos a Oriente, muy interesante, ¿no? Entonces, ella también a su vez es profesora de filosofía en el bachillerato de Florida Blanca, Murcia también, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, donde trabajan los ámbitos de la filosofía no tratados por el canon tradicional, porque tenemos que entender que hay una filosofía también muy tradicional, pero acá vamos a ver, ella nos habla en este tratado sobre filósofas y filosofía oriental, la filosofía y la psicología, editora del libro Filósofas del olvido a la memoria y del libro de Hildegard von Bingen. Entonces, podamos recibir con fuertes aplausos virtuales a una de las doctoras muy emblemáticas en el país de España. Y adelante, Nieves, ¿nos podrías dar unas palabras de bienvenida al respecto, ante todo, este, Sí, podríamos decir, este preámbulo que hemos podido dar? Adelante. pues nada, Jorge, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar con vosotros hoy aquí en directo y en vivo. Vosotros en Perú y yo en España. Esto es una forma de unión de lazos de nuestras culturas. Y a fin de cuentas, la que se siente honrada soy yo porque, bueno, cruzar el charco hacia allá a la hora de hablar. Creo que es una cosa muy interesante que deberíamos nosotros desde este lado de acá hacer más a menudo, y es una forma de proximidad filosófica y de hermanamiento filosófico que me gustaría que llevara pues a un futuro de colaboraciones, ¿no? Entonces, honrada soy yo y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias, Nieves. Justo el día de hoy, el tema es diálogo cultural filosófico. Y como les estaba comentando a nuestros seguidores, este mes, noviembre, es el mes justo de la filosofía, ¿no? Que lo había decretado así las Naciones Unidas, para la cual nosotros sabemos que la filosofía es un pensamiento desde el punto de vista occidental, nacido en Grecia, desde épocas muy antiguas. Entonces, la filosofía también a su vez ha pasado por momentos muy álgidos, críticos, pero lamentablemente en el Perú, te comento, muchas veces vemos solamente a filósofos peruanos, ¿no? Eso es algo que justo tú mencionas en tu biografía y hemos podido remarcarlo aquí, que en la cual tú buscas una forma en donde también encontramos a filósofas que han estado en el olvido, ¿no? Y eso también quiero recalcar y quiero remarcar esa actitud que tú tienes sobre ello, ¿no? Por ejemplo, yendo a tu tesis, ¿no? ¿Cuál fue la motivación detrás de la elección de tu tesis con respecto a los viajeros románticos a Oriente? ¿Qué aspectos de este tema
te interesaron particularmente para desarrollarlo? Porque como muchos de nuestros seguidores puede ser que recién nos están visitando, tenemos a una doctora en filosofía, la doctora Nieves Soriano Nieto, y como ustedes sabrán que para poder optar los grados académicos o las licenciaturas, nosotros tenemos que hacer tesis. Y entonces nos llamó mucho la atención sobre tu tesis. ¿Podrías contarnos al respecto de ello, por favor? Bueno, la elección del tema fue un largo camino que yo creo que tiene que ver con un camino de inquietudes personales, de vida, porque bueno, cuando yo estaba estudiando lo que aquí se llamaba licenciatura en filosofía antes de hacer la tesis, a mí siempre me ha generado una curiosidad el ir más allá, digamos, de lo que se enseñaba como el canon, ¿no? Entonces, siempre el acercamiento al otro me ha llamado bastante la atención, como curiosidad. La filosofía, a fin de cuentas, es un saber que lo que intenta es establecer, quizá de manera racional, principios generales, ¿no? Que intentan orientar al conocimiento de la realidad o del lograr humano, ¿no? Y siempre nos hablaban en clase de los mismos filósofos que se repetían una y otra vez, que son por lo que tú dices, ¿no? Los que vienen del canon griego, que luego pasaron por la Edad Media eh, europea y que han ido siguiendo todo el patrón de europeo. Pero claro, si encuentras que hay momentos, lugares en los que los propios filósofos o gente afín a la filosofía realizaba acercamientos al otro, ¿no? Y, bueno, pues yo también tenía mucha curiosidad por el mundo oriental, estuve estudiando unos años árabe y un poco se hizo ahí ese cóctel en la cabeza y al final decidí investigar sobre esa visión desde el punto de vista filosófico que los viajeros que iban a Oriente traían a su país de origen, Francia. Yo me centré sobre todo en el mundo francés, pero se ve también en el mundo alemán o en Italia, ¿no? O en el mundo anglosajón. Y al final te traía una idea que marcaba mucho eh, la visión que se tenía de ese Oriente, ¿no? Porque en la época no existían los medios de comunicación, no existía Internet. Entonces, ese orientalismo que había, esa entre romantización y demonización del otro, pues un poco estuve investigando sobre cómo funcionaban esos patrones de pensamiento. Sí. Muy interesante, justo has mencionado el tema árabe, ¿no? Como nosotros sabemos, gracias a los árabes, algo que también hay que rescatar aquí, y a veces nosotros, ahora que estamos en un tema un poco controversial a nivel mundial, pero hay que agradecer mucho a los árabes porque de una u otra forma ellos pudieron mantener vivo el espíritu, o mejor dicho, el pensamiento aristotélico. Por ejemplo, cuando hablamos de Averroes, cuando hablamos de Sí. Avicena, que son pues filósofos árabes que valgan verdades, hay que entender que España, de tu país donde tú te encuentras, tuvieron ustedes un gran marco, podríamos decir, cultural, que fueron 8 siglos, ¿no? Por ejemplo, el sur de España, ¿no? Podríamos tomar. Y esto se ve bastante, me hace recordar a esta literatura que me imagino que para ustedes debe ser de cajón, el tema de el Miocino, justo ahí relata de una otra forma cómo el mundo árabe tenía el dominio en aquel entonces y cómo la cristiandad quería pues también tomar todo este proceso de España, ¿no? Entonces, qué interesante que tú hayas estudiado árabe, que es una cultura muy compleja, valga más, también, aún si nosotros nos vamos desde la escritura. En la filosofía del lenguaje siempre decimos esto, ¿no? Decimos que cuando vamos a un idioma, este, a una lengua distinta, es otra cultura, ¿no? Es algo que hay que recordar y tú lo has estado haciendo, ¿no? También algo que quiero tomar en cuenta aquí es que cómo ha podido influenciar tu formación en filosofía en tu labor como profesora de bachillerato. Justo nos hablabas en tu biografía que tú eres profesora de bachillerato. ¿Y qué es el bachillerato también? Porque a veces como tenemos oyentes del Perú,
no entienden un poco lo que es el bachillerato para nuestro país, ¿no? Hay que entender que a pesar que tengamos casi un mismo origen cultural en occidentalista, pero hay cositas todavía que nos separan en algunas terminaciones. Adelante, Nieves. Sí, pues, a ver, ¿qué influencia ha tenido eso o sea, en mi labor como profesora de bachillerato? Bueno, el bachillerato en España son los 2 últimos años antes de ingresar a la universidad. Digamos, es una educación no obligatoria a la que pueden optar, pues, cualquier alumno que apruebe la educación obligatoria, y es una preparatoria para la universidad. Ahí hay más especialización en diferentes ramas, por ejemplo, las ciencias, las humanidades, ciencias sociales, las artes. Y digamos que la filosofía actualmente en España en el bachillerato es obligatoria para todas las modalidades, cosa que agradecemos porque o sea, es una rama del saber que se aplica a todas las ramas otras del saber, ¿no? Entonces, bueno, como profesora de bachillerato yo lo que enseño es historia de la filosofía en el último año, y en el año anterior filosofía, digamos, los conceptos filosóficos básicos. Mi formación de filosofía evidentemente ha influenciado en mi labor de enseñante, primero porque enseño filosofía, ¿no? Entonces hay cosas que he tenido que aprender para poder enseñar. Y segundo, pues a mí, yo creo mucho en la educación del bachillerato, porque, o sea, no solamente en la educación universitaria. Creo que la filosofía debe estar debe incidirse mucho en los cursos anteriores para gestar ese pensamiento crítico en los alumnos, y considero que la edad entre los 16 y los 18 años es una buena edad para comenzar con eso o para profundizar en eso. Y bueno, yo siempre he creído mucho en esto, y de hecho todo lo que hacemos en la Sociedad de Filosofía en Abierto son materiales para poder trabajar en bachillerato, porque a fin de cuentas, Jorge, si no ponemos la semillita ahí, esas personas luego no estudiarán filosofía en la universidad, ¿no? De hecho, he tenido alguna que otra oportunidad de trabajar en la universidad, y yo prefiero quedarme en bachillerato porque creo que es una labor social importante. Qué interesante. Nosotros, por ejemplo, acá, para aclarando a nuestro público, ya que nos has explicado, nos has ilustrado lo que consiste el bachillerato, pues para nosotros es como como decir las academias, ¿no? Como decir el quinto año de secundaria, o terminando acá, lo que nosotros decimos como los centros preuniversitarios, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Justo lo que tú remarcabas, ¿no? Algo que se ha perdido bastante en las escuelas, por ejemplo, en Latinoamérica, y no sé si también sucede en España, donde se ha quitado el curso de filosofía, algo que deberían llevar nuestros estudiantes de la educación básica regular. No sé, ¿nos podrías comentar un poco al respecto, si es que en España llevan en las escuelas, o también ha sido de una u otra forma cercenada el curso de filosofía? Coméntanos. Bueno, la filosofía aquí está siempre balanceándose entre estar cercenada y no, ¿no? Depende bueno, tenemos la costumbre de España de que cada vez que entra un gobierno de un partido diferente hace una ley de educación nueva, y entonces vamos balanceándonos entre más filosofía, menos filosofía. Es una asignatura que siempre está bajo el punto de vista de quitarla o no quitarla, pero bueno, al final va sobreviviendo. A nosotros, en lo que serían etapas anteriores en secundaria al bachillerato, solamente tenemos cuestiones relacionadas con valores éticos y ética, pero no se da propiamente filosofía. En este momento en España, con esta ley actual, estamos presentes en todos los cursos de bachillerato, con lo cual yo creo que es un buen momento para hablar de filosofía en el bachillerato en España. Pero es verdad que hemos tenido épocas de mayor carestía, y que se ha considerado una asignatura secundaria con respecto a asignaturas como tecnología, ciencias, informática, etcétera. Qué interesante, ¿no? Es cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, hace más de 20 años que no hay el curso de filosofía en las escuelas, fue quitada, es muy lamentable. Imagínate que te comento algo, no sé si sucederá lo mismo.
en las academias se lleva el curso de filosofía, lo que ustedes le dicen como bachillerato, pero como un trampolín. ¿Para qué? Para poder eh, tener como estudio y cuando den el examen para ser admitidos en la universidad, mayormente para ello, ¿no? Y, por ejemplo, los que somos de formación educativa, filosófica, nuestros estudiantes, pues nuestras promociones que egresan, solamente egresan uno, dos, tres, ¿no? Esto es algo delicado al respecto, ¿no? Que nos está tomando en cuenta aquí y tomando ello, ¿no? Sobre una situación muy crítica que hay, ¿no? Entonces, eh, yendo a este tema que es muy importante, que tú también participas activamente como presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto. Es algo muy interesante también porque tú mencionas acá todas estas mujeres que fueron relegadas en el pasado filosófico, porque tengo entendido, para mí personalmente cuando tuve esta formación, hay una filósofa muy conocida que es Hipatia, no sé si recordarás de ella, yo sé que sí, una mujer Sí. que trató de hacer filosofía para su época, pero fue condenada como vivió, como dicen algunos, en una época equivocada, en un tiempo equivocado, en donde el pensar distinto, el pensar de forma racional le conllevó a morir, ¿no? Por un grupo de religiosos fanáticos, ¿no? Que justo no quiero mencionar cómo fue su muerte, fue una muerte muy delicada. Entonces, tú como presidenta de esta sociedad de filosofía en abierto, ¿puedes compartir más información sobre los ámbitos de la filosofía que abordan aquí, su importancia, cómo ustedes están moviéndose a nivel local, regional? Porque también justo nosotros tuvimos contacto, les comento a ustedes, seguidores con ella, fue por la Sociedad de Filosofía en Abierto, ¿no? Eso también nos ha ayudado a poder entablar lazos filosóficos con tu persona. ¿Podrías mencionarnos al respecto? Muchas gracias. Sí, claro, cómo no, Jorge. Pues el proyecto de la Sociedad de Filosofía en Abierto surgió hace ya como idea desde 2017, ¿no? Sergi Ferreres y yo, que Sergi es el vicepresidente de la sociedad, tuvimos la idea de que, bueno, a fin de cuentas nosotros teníamos una curiosidad que era pues intentar enseñar a nuestros alumnos el pensamiento no solamente de siempre a Platón, a Aristóteles, que por supuesto son fundamentales e importantísimos, sino que dónde quedaban o si es que había otros lugares para otro tipo de pensadores y pensadoras que no eran estudiados habitualmente. ¿Y por qué, no? Comenzamos a leer sobre, bueno, es que trabajábamos juntos en un centro educativo, entonces de ahí surgió todo. Empezamos a leer sobre, yo me centré más en la idea de la filosofía oriental y en las mujeres, y él se centró, profundizó más en las mujeres. Y nos dimos cuenta de que, a fin de cuentas, nosotros no hay un discurso sobre, bueno, es que las mujeres no han hecho filosofía o no han podido hacer corpus de pensamiento filosófico porque no han tenido la oportunidad. Eso es evidentemente innegable, que no han tenido la igualdad de oportunidades históricamente que los hombres por la historia, por la propia historia, ¿no? Pero sí que ha habido personas, ha habido mujeres que han tenido esa oportunidad por las circunstancias que fueran, probablemente familiares, y al fin de cuentas sí que han producido corpus filosófico. Yo estuve trabajando sobre una filósofa llamada Margaret Cavendish, que tiene un corpus filosófico de teoría del conocimiento tan importante como podría ser el de Hume. Lo que pasa es que, aunque fue relevante en su época, siempre es como que se las deja atrás por el canon tradicional. A fin de cuentas, yo no enseño eso porque no lo conozco. No me lo enseñan en la universidad ni en el instituto. Entonces nosotros queríamos un poco trabajar investigar ahí esos ámbitos donde las pensadoras, mujeres filósofas, pudieran tener bueno, preguntarnos si tenían cabida. Y efectivamente nos fuimos dando cuenta de que sí, en cada época histórica pues existían mujeres que habían estado pensando. Por no decir de la filosofía oriental, que a fin de cuentas, pues ha existido siempre y bueno, pues hay mucho debate sobre si es filosofía o no, pero bueno, nosotros partimos de la base de que sí lo es, porque es una forma, un corpus de pensamiento y
que interpreta la realidad y lo que le rodea. Entonces, bueno, pues un poco estamos investigando ahí. La labor es intentar sacar a la luz materiales para que la gente las personas que tengan esa curiosidad que nosotros tuvimos, pues puedan realizarla con más facilidad que a nosotros nos está costando mucho trabajo, ¿sí? Muy bien, qué interesante justo lo que nos estás comentando al respecto. Sí, nos parece novedoso justo lo que tú comentas al respecto, ¿no? Algo también que sucede en el Perú, ¿no? Y hay que tomar en cuenta, justo te comentaba, cuando nosotros hacemos un recuento de la historia de la filosofía peruana, vemos que la mayoría son varones, ¿no? Eso es algo, entonces ahí nos damos cuenta que la historia está dirigida por un grupo de personas, por un espacio, por un género, por un grupo económico, político. Entonces, a eso se va a basar el pensamiento. Entonces, y cuando sí existe, justo te comentaba de Hipatia, una mujer muy adelantada a la época, ¿no? Y que podríamos decir que no fue comprendida por el tema del extremismo religioso, porque un grupo de fanáticos religiosos lo mató, porque pensando pues que tenía tendencias pues mágicas muy distintas, ¿no? Entonces, hay que entender pues, y eso de verdad yo te felicito bastante, este campo que es es un reto investigar sobre el tema de filosofía mujeres filósofas, porque hoy día, no hay mucha referencia bibliográfica, hay que investigar un poco más todavía de lo que nos requiere ello. Y sobre todo, nos das a entender tú algo muy importante, ¿no? Remarcar que no solamente te basas en Europa, ¿no? Este eurocentrismo, sino también lo que tú buscas es ir más al oriente, ¿no? Porque también hay que entender que ha habido filosofía en Oriente, ¿no? Y también, pues, hay que mencionar acá, hay que remarcar que en América, antes del occidentalismo europeo, también existía filosofía, ¿no? Yendo a a este tema que nos parece muy novedoso, tú eres editora de un libro que de verdad está haciendo tendencia en las redes, se llama Filósofas del olvido a la memoria, ¿no? ¿Cuál es el mensaje clave que esperas transmitir o que has esperado transmitir a través de esta obra? ¿Nos podrías mencionar al respecto, Nieves, por favor? Sí, esta obra es un conjunto de trabajos individuales de diferentes profesores que han trabajado sobre cada uno sobre una filósofa que nosotros estuvimos, los, los editores somos Sergi y yo, ¿no? De los que nació este proyecto de la Sociedad de Filosofía en Abierto. Y bueno, pues dirigimos que cada uno trabajara sobre una autora con unos patrones muy concretos, que era estudiar un poco la biografía de la autora, su contexto histórico y filosófico, hablar de su pensamiento y elaborar una serie de actividades en cada uno de los textos que trabajaban a las diferentes autoras para poder ser trabajados en el aula. Esas actividades se basan en una selección de textos y unas, bueno, preguntas y, bueno, a raíz del texto leído, pues relación con otros autores, actividades más de investigación. Nuestro proyecto era, por un lado, nuestro objetivo era, por un lado, poder hacer llegar a los profesores materiales trabajados con una lógica común, muy parecida, con unas actividades muy parecidas a las que trabajamos en el aula habitualmente con otros filósofos que enseñamos, para que pudieran ser introducidas esas filósofas de manera mucho más sencilla, porque se tiene el material, se tiene trabajada la autora y a fin de cuentas la persona, pues si le facilita la tarea, es mucho más exitoso porque probablemente la enseñará en clase. Y luego, por otro lado, el otro objetivo era que para la gente interesada en filosofía, que no fuera profesor enseñante, ¿no? Pues pudiera tener una especie de capítulos de libros sobre filósofas divulgativos, ¿no? Porque a fin de cuentas tienen
rigor académico, pero no una profundidad excesiva, porque va dirigido a un público, digamos, no experto en la materia, no experto en la filosofía, como puede ser el público de un aula de bachillerato. Entonces, ese era nuestro objetivo, intentar abrir un caminito que esperemos que llegue lejos, no solo por nosotros, sino ojalá que la gente se entusiasme en sacar a la luz filósofas y trabajar sobre ellas y facilitar la tarea de la enseñanza de estas mujeres al resto de alumnos para que poco a poco vaya calando ese camino en la sociedad. Era como una especie de comienzo de un camino que yo creo que poco a poco se está labrando. Muy interesante sobre tu libro, ¿no? Yo de verdad desde aquí te felicito. Me gustaría también saber cómo podríamos adquirir tu libro. Algo que en el Perú no hay, te comento, no existe este título y este contenido. ¿Nos podrías mencionar dónde, cómo podríamos adquirir aquí que estamos en América o cuál sería la forma? Por favor, nos podrías mencionar. Adelante, por favor. Del libro Filósofas fue publicado por la editorial Diálogo, es una editorial española, y no tiene, digamos, distribuidora en América Latina. Solamente podría comprarse a través de Amazon. Me imagino que Amazon Estados Unidos. Amazon. Claro, yo me imagino que hay unos sobrecostes ahí. Ese es un poco el problema en la frontera que hay entre las publicaciones que se hacen allí y aquí, ¿no? Son difíciles. Pero bueno, a través de Amazon sí que se puede conseguir para aquellos que estéis interesados. Muy bien, muchas gracias también al torno de ello, ¿no? Para poder estar atentos, porque es un tema muy novedoso para nosotros. Durante este tiempo también quiero mencionar que cómo descubriste tu interés en figuras como Hildegard von Bingen, es una filósofa alemana, sobre todo tengo entendido que es considerada una polimata, al mismo estilo, al mismo nivel de Aristóteles, una mujer conocedora del naturalismo, filosofía, misticismo, líder religiosa, y la filosofía oriental. ¿Cómo ha influenciado en tu perspectiva filosófica esta figura justo de ella que es alemana, valgan verdades? ¿Nos podrías mencionar al respecto? Sí, bueno, a ver, la Hildegard von Bingen, su figura, bueno, acabamos de editar un libro, como sabes, de ella, un libro ya dedicado también a la divulgación y también dedicado a aquellos que sean enseñantes en el aula, ¿no? Es un libro escrito por Nuria Sánchez Planelles, que hemos editado desde la Sociedad de Filosofía en Abierto, y bueno, hemos inaugurado la colección Filósofas con su figura, porque es una figura, como tú bien has dicho, Jorge, dentro de lo que serían las filósofas, una de las figuras esenciales en el pensamiento occidental, dado que, como bien has dicho, trata diferentes ámbitos del saber. Es una filósofa muy completa, porque no solo es filósofa, es también mística, es músico, bueno, ilustra sus visiones a través realiza ilustraciones propias suyas, que están guardadas en los manuscritos. Por tanto, aparte de, digamos, toda su teoría filosófica, que Nuria Sánchez Planelles ha ido desgranando de lo que serían sus textos místicos, ¿no? Entonces, ahí en el libro de Hildegard von Bingen se ve la figura de Hildegard von Bingen desde un punto de vista filosófico, ¿no? Pues qué dice sobre la cosmología, qué dice sobre la cosmogonía, qué dice sobre la antropología, la teoría del conocimiento, en fin, las ramas clásicas de la sabiduría filosófica. Pero ciertamente hemos inaugurado la colección con su figura porque, a pesar de ser una persona que vivió en plena Edad Media, con las dificultades que ello conllevaba al ser mujer, además tenía el añadido a nivel de dificultades, que era una mujer visionaria, una mujer mística, digamos, y en ocasiones el misticismo fue tratado como algo más relacionado con algo negativo a nivel religioso que con algo positivo, ¿no? Entonces,
ella tuvo la suerte de sobrevivir, fundar una abadía, que eso era algo muy raro para una mujer en la época, donde había mujeres religiosas allí viviendo y estudiando, y tuvo la suerte de poder publicar sus libros. O sea que yo creo que es un regalo que nos ha dado la historia del pensamiento filosófico, y es una mujer que no ha sido muy estudiada desde el punto de vista filosófico, sino más bien desde el punto de vista místico, y nosotros hemos querido darle ese enfoque filosófico divulgativo, extrayendo de todas sus obras, bueno, de todas sus obras en las que se puede sacar algo de pensamiento filosófico, cada una de las partes de la filosofía. Sí. Qué bien, justo interesante. Y eso que es un tema muy, podríamos decir, mucho todavía por rebanar, porque hay que estar todavía, fue una época distinta, la Edad Media, la Alta Edad Media, una época donde el teocentrismo pues tomó poder, y justo mencionar a la mujer en esa época era pues muy relegado, sometido, ¿no? Por ejemplo, el sistema patriarcal que existía aún dentro de la religión. Pero en medio de eso, pues vemos que sí hay figuras, ¿no? Hay figuras muy interesantes para poder rescatar desde ese punto de vista. Y yendo un poco a estas investigaciones que tú haces, tu trabajo en el bachillerato, en educación, ¿cuáles son los temas o proyectos filosóficos en los cuales estás trabajando actualmente? Y podríamos decir, ¿cómo podrías visionar hacia adelante, hacia el futuro? ¿Cuáles son tus retos como filósofa al respecto? ¿Nos podrías mencionar, por favor, Nieves? Adelante. Sí, a mí, desde la Sociedad de Filosofía en Abierto, nos gustaría, y a mí personalmente como presidenta, llevar el estudio sobre las mujeres filósofas a un compendio más, digamos, más que haga un hilo de urdimbre, ¿no? con el pensamiento canónico de la filosofía. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que igual que nosotros estudiamos aquí la filosofía evidentemente europea, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea, pues un poco que esas épocas que se estudian incluyan tanto autores como autoras en la medida en que la época lo permita, ¿no? Entonces, o sea, digamos que a fin de cuentas se pueda tener material suficiente como para hacer una historia de la filosofía aquí occidental que estudiamos inclusiva, ¿no? Que incluya a estas mujeres. Eso por un lado. Por otra parte, mi idea es que también podamos introducir, esto ya es una idea más utópica que creo que llegará después, porque yo creo que lo de las mujeres poco a poco aquí está escalando más este discurso aquí en España y en Europa, ¿no? Pero todavía hay un paso más, lo de introducir otras filosofías que no sean la de filosofía europea. Por ejemplo, podría ser la filosofía oriental, la filosofía árabe, o incluso podría ser la filosofía latinoamericana, de lo cual desconozco algo más que de la filosofía oriental porque no la he trabajado tanto como la otra, pero digamos que poder introducir en el canon del pensamiento nuestro, flexibilizarlo de la historia de la filosofía para poder estudiar, para que los alumnos tengan la oportunidad de estudiar también qué se piensa o cómo se hace filosofía en otros lugares que no sean solamente Europa. Y esos son los dos objetivos fundamentales que tengo, ¿no? Abrir el campo filosófico, de ahí lo de sociedad de filosofía en abierto, abrir el campo filosófico a otros lugares y a otros terrenos no investigados habitualmente. Muy interesante, de verdad, sobre lo que tú comentas, ¿no? Y de verdad también acá te felicito bastante por tener esa flexibilidad de pensamiento más abierto para poder entender, no ser tan eurocentrista, ¿no? Porque a veces hay muchos europeos que son muy eurocentristas, ¿no? Tú mencionas filosofía oriental y hasta también nos comentas un poco de la filosofía latinoamericana que debería también incluirse dentro de las escuelas, dentro del canon al respecto. Y yendo justo a ese tema, un tema un poco
controversial todavía, aún dentro de Latinoamérica y justo en el Perú. Para ti, ¿qué es el eurocentrismo y cómo ha influenciado en la filosofía y en la perspectiva occidental en general? ¿Cómo lo ve España hoy día el eurocentrismo? Todavía, mejor dicho, tú también has estado en París, en Francia, y tengo entendido también has hecho estudios referente a esta filósofa alemana. ¿Nos podrías comentar un poco sobre el eurocentrismo? Y queremos escuchar justo de ti, que eres una europea. Por favor, adelante. Sí, pues claro, la historia de la filosofía que se nos narra, ¿no? Es que la filosofía nació en Grecia en el siglo VI a.C. y que nació como forma de pensamiento bueno, pues que era una alternativa al pensamiento religioso, ¿no? O mitológico de la época. Y a partir de ahí, pues vamos generando, voy a ponerme el cargador del móvil poco a poco, vamos generando un discurso de, bueno, pues al final nosotros estamos haciendo filosofía siempre desde el punto de vista de que la filosofía nació en Grecia y creció y se expandió a lo largo de toda Europa y luego pues hacia donde se fuera, ¿no? Se dice que esa filosofía nació como forma de... ¿Me oyes? Sí, ¿Me oyes? sí, puedes continuar. Sí, sí te escuchamos. ¿Me oyes? Sí, Vale, sí te perdón. escuchamos. Vale. Se dice que esa filosofía nació como una... Vale, que nació como una forma de, de pensamiento lógico racional y es el logos el que se ha ido transmitiendo. Al final se ha hecho un método, una forma de hacer filosofía que al final, a fin de cuentas, es una forma de hacer filosofía pues propia del pensamiento occidental, ¿no? O del pensamiento europeo. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, si juzgamos el resto de filosofía, bueno, hay personas que no llamarían filosofía a aquello que no se ha hecho en Europa o en Occidente, porque no siga ese método que viene del logos y ese método racional, ¿no? Pero partiendo de la base de que la filosofía, incluso los primeros filósofos, lo que hacen es preguntarse por lo que les rodea a nivel de la naturaleza y a nivel de explicación de lo que es el ser humano, la sociedad humana, hay muchas formas de responder a eso. No solamente tiene que ser con el método establecido por la filosofía occidental. El método del logos o de la razón puede ser que sea identitario de lo que sería la filosofía oriental, occidental. Pero eso no quita que no haya formas de hacer filosofía en otras sociedades o en otras culturas. Formas de hacer filosofía que tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura, con la sociedad propia de cada lugar y de cada pueblo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, nosotros estamos juzgando que la filosofía desde Europa o desde Occidente solo hay una forma de hacer filosofía y es la que hemos hecho nosotros, ¿no? Y entonces con eso estamos descartando formas, el resto lo llamamos pensamiento. Y yo no entiendo bien cuál es la diferencia entre pensamiento y filosofía, porque hay culturas que piensan filosóficamente, porque se preguntan por la causa última de las cosas y tienen explicación sobre esto. Entonces, esa es la manera de ser eurocentrista, podríamos decir, ¿no? La manera en la que se piensa que solo se hace filosofía a la manera europea, ¿no? Y que aquellos, por ejemplo, los japoneses solo empezaron a hacer filosofía a partir de la escuela de Kioto porque fue cuando los filósofos se educaron con Heidegger y entonces hicieron una manera de hacer filosofía tipo occidental. Bueno, antes también había mucha filosofía en Japón. Lo que pasa es que, claro, seguía otro método diferente. Entonces, quizás deberíamos abrir un poco el pensamiento a que la filosofía no es solo el método lógico racional del logos europeo, sino que es todo pensamiento, toda respuesta a cierta medida metódica, ¿no? Pero un método definido, cada cultura es suyo, a preguntas tales como ¿qué es esto que me rodea? ¿Quién soy? ¿Y qué es la sociedad? ¿Y qué es
bueno, qué es el mundo, ¿no? Qué Digámoslo bien, así. ¿no? Justo, sí, qué interesante lo que tú mencionas, ¿no? Porque, mira, tenemos nosotros a un cronista que es un personaje que en su momento, cuando estuvo, él dice, ¿no? Estuve yo en España, me decían que era indígena y cuando estaba en el Cusco con mis familiares cusqueños, me decían que era español. Y él llega a darse esta pregunta. ¿Quién soy entonces? Y él dice y se responde, soy un mestizo. Es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que fue, te comento, tío abuelo, fue sobrino nieto de Garcilaso de la Vega, que es muy conocido en España del siglo del oro, ¿no? Entonces, él menciona algo, que en el Perú, él hace las crónicas que se llaman los comentarios reales, y dentro de los comentarios reales él menciona pues que en el Perú sí existía filosofía, había un pensamiento en donde de una otra forma sí se hacía, sí podían desarrollar la cosmovisión andina, la forma en cómo se veía la moral, la ética. Valga verdad es que la moral y la ética son pues disciplinas filosóficas del pensamiento Ujú. occidentalista. Entonces, yendo aquí y a esta pregunta que es, ¿tú nos podrías proporcionar algunos ejemplos concretos de cómo el eurocentrismo, esta forma de decir que todo es Europa, ha llevado a la marginación de otras perspectivas culturales, filosóficas, en la historia en general, como por ejemplo tú ahora que nos mencionas una filosofía oriental, una filosofía africana, una filosofía latinoamericana, que hoy día bastante nosotros hablamos de esta filosofía latinoamericana, que valgan verdades es la liberación o la decolonialidad del pensamiento filosófico, que bastante, no sé si habrás escuchado, esto en Latinoamérica está calando bastante cuando hablamos de la decolonialidad. Imagínate que en el Perú todavía tenemos historiadores, profesores que enseñan filosofía o profesores que enseñan historia al mismo estilo europeo, siendo peruanos. ¿Y nos podrías proporcionar estos ejemplos en torno a ello, por favor, Nieves? Bueno, yo creo que ejemplos sobre cómo el pensamiento eurocéntrico o el pensamiento que se centra en cualquier cultura margina al resto es cualquier ejemplo podríamos dar, ¿no? O sea, quiero decir, desde el punto de vista, incluso nosotros también en España podríamos decir que estamos desde el punto de vista filosófico y del discurso eurocéntrico del filosófico también estamos marginados, porque nosotros hemos tenido aquí en nuestra historia filósofos árabes importantísimos. Tú has citado a algunos de ellos, has citado a Averroes, si no me equivoco, no sé si has Sí, citado a Ben-Arabi, bueno, exacto. Avicena y Abenadabi, por ejemplo, y filósofos, incluso científicos, que empezaron a desarrollar estoy hablando de gente que vivía en España y eran españoles, ¿no? Que empezaron a desarrollar sus filosofías y sus avances científicos en plena Edad Media, cuando el, era muy difícil avanzar a nivel tanto filosófico, sobre todo científico, ¿no? Y aquí se consiguió y nosotros los tenemos, estamos totalmente marginados del currículum, esos tipos de filósofos. No los estudiamos, seguimos estudiando a Aristóteles, que a fin de cuentas era un griego, Platón, Descartes, bueno, Santo Tomás, Hume, Kant, todos estos filósofos. Estudiamos alguno español contemporáneo, como Ortega y Gasset, con suerte María Zambrano, pero Así. es decir, desde el punto de vista, en el momento en el que el discurso se centra en un único punto de vista, ya estamos marginando al resto. Y nosotros también, te digo, desde España estamos marginando nuestra propia filosofía, contando la historia del resto de filósofos, ¿no? No sé Eh, si he respondido. sí, está bien, está bien. Justo, mira, te comento, esta semana estuvimos en una ponencia, una presentación de mi libro, también he escrito un libro que se llama Filosofía, Eurocentrismo y Liberación, ¿no? Y llegamos a Ujú. este punto, lo que tú mencionas, ¿no?
yo comento aquí y escribo de que hablo sobre la posguerra que tuvimos nosotros con Chile en adelante. Y menciono que en su totalidad, todos los filósofos peruanos se han centrado de Europa. ¿No? Pero una de las propuestas, justo lo que tú mencionabas, no es que tampoco que queremos ser etnocentristas, ¿no? Esa palabra muy conocida hoy día en el mundo regional americano o latinoamericano. Nosotros vamos ahora del etnocentrismo. No es que también los latinoamericanos queremos ser etnocentristas, sino que acá tiene que ver que tampoco no podemos taparnos con los ojos y decir que Europa ya no, porque eso tampoco no queremos. De una u otra forma, ya sea de forma directa, indirecta, aún nuestro idioma mismo es europeo, ¿no? Entonces yo mencionaba, y acá viene el caso, algo interesante, es que tampoco si nosotros nos volvemos, como tú decías, ¿no? De un lado a otro lado, de extremos, entonces yo no puedo ser etnocentrista, porque si no me convertiría en qué? Me convertiría en este caso en un sectario, pero tampoco Sí. no puedo ser eurocentrista. Entonces acá tengo que buscar ese equilibrio medio que se llama la interculturalidad. Entonces, lo europeo con lo regional local, tenemos que intercambiarlo. Y eso es lo que justo tú estás mencionando, que también sucede en España, ¿no? De que se habla de otros filósofos, pero no se habla de su región, y que es algo muy importante también tomar en cuenta. Yendo a este aspecto que estamos justo tratando, que tiene que ver, ¿cómo se relaciona entonces la filosofía que te estoy hablando actualmente, esa filosofía de la liberación, de la justicia social, la emancipación de las personas o de los grupos oprimidos que tenemos hoy en día? ¿Cómo crees tú que la filosofía eh, puede abordar temas como justicia social, emancipación de personas, los grupos oprimidos, estos grupos que de una u otra forma hasta el día de hoy están bajo dominios, podríamos decir, o tutelas, ¿no? Y cuando hablamos de tutelas, no solamente físicas, sino mental, ¿no? Porque eso también sucede bastante, ¿no? ¿Nos podrías mencionar al respecto cómo podríamos relacionar a la filosofía con ello? Ya que hay que entender que la filosofía nació en un espacio de estrato social alto, ¿no? No nació en bajo, porque a veces algunos aquí en el Perú, te comento, dicen, ah, la filosofía es para los pobres, ¿no? Dicen así, ¿no? La filosofía, pero un momentito le digo, la filosofía nació en un estrato social alto en Grecia, en un tiempo de ocio. ¿Cómo ahora esa filosofía puede calar en estos grupos sociales? ¿Y cómo podemos que no solamente sea una filosofía de escritorio, porque eso es lo que a veces muchos nos han cuestionado y muchos filósofos europeos también, desde su escritorio, muy buenos pensadores, pero cómo podemos llevarlo a esa realidad hoy, actual? ¿Nos podrías mencionar, por favor, Nieves, al respecto? Bueno, si te puedo responder a eso exactamente, ya tengo la solución a los problemas del mundo, ¿no? Pero bien, voy a intentar Sí, responder de la mejor manera posible. Yo creo que, a ver, la filosofía es cierto que nace cuando uno se pone a pensar, es porque siempre se ha dicho, ¿no? No tiene otras necesidades básicas que cubrir. Eso es el origen, ¿no? Pero considero, es posible que la filosofía a día de hoy, tal y como está el mundo, que es pura praxis, es decir, inmediatez, necesidad real de las personas de cosas tangibles, ¿no? Cosas que se puedan tocar, que se puedan percibir, y no de cosas que sean puramente teóricas. Creo que el papel hoy día, y eso ha ido avanzando la filosofía en la época contemporánea hacia ello, es una necesidad de una aplicación práctica. Es decir, la filosofía debe marcar algo en la sociedad. Y un poco yo creo que eso puede que sea lo que por donde va la filosofía latinoamericana, ¿no? Y todas estas teorías de la liberación, porque a fin de cuentas nosotros aquí en Europa nos hemos quedado más en el ámbito de lo teórico y de lo teorético, porque a fin de cuentas tampoco nos tenemos que liberar de otros que nos opriman, ¿no? No somos una sociedad históricamente oprimida, sino somos una sociedad
conceptualmente, históricamente opresora, ¿no? Si nos llevamos a ese punto. Con lo cual, a fin de cuentas, es más fácil quedarse en lo puro teórico aquí y quizá en ese sentido la filosofía latinoamericana está caminando y camina hacia esa énfasis en una práctica, ¿no? En, pues la decolonización, la opresión, ¿no? Digamos, liberarse de esa opresión. Tampoco sé yo mucho, pero lo poco sé, ¿no? Y tener un contexto social y político muy particular dentro de la sociedad, la filosofía latinoamericana. Entonces, quizás sea ese el modelo de lo que llamas tú filosofía práctica, ¿no? El modelo de tener que responder a un problema social. Porque una cosa es luchar en la calle y otra cosa es tener las nociones, los conceptos culturales que apoyen la lucha. La lucha, entiéndeme, ¿no? La lucha por una causa. No estoy hablando de la lucha armada ni nada así. Entonces, yo creo que la filosofía en ese sentido necesita de una realidad. Pero sí que es cierto, por concluir, que hay lugares o culturas que es más demandante la propia realidad social de que la filosofía esté anclada en la sociedad y que no sea una cosa que se queda en la teoría. Y por ende, yo creo que las sociedades culturalmente que necesitan emanciparse, ¿no? de alguien, de esa opresión, pues necesitan de la filosofía práctica. Muy interesante, de verdad, Nieves, este tiempo en la cual tú nos estás ilustrando, ¿no? Hablamos de un pensamiento filosófico, latinoamericano, europeo, ¿no? Donde tampoco no buscamos los extremos, ¿no? Pero sí una interculturalidad que es tan importante y necesaria en nuestros pueblos y que de una u otra forma, Nieves, nos une un pasado histórico, ¿no? Un pasado en donde tuvimos muy remarcado aquí y un legado cultural, muchas veces, como dirían algunos, propiamente dicho, no que queríamos, pero de una otra forma lo tenemos. Entonces, yendo a esta última pregunta, ¿cuáles crees tú que son algunas de las características distintivas que tú has podido rescatar y has podido ver? Es cierto que no has ahondado mucho en el tema, pero como filósofa, en torno a la filosofía latinoamericana y en comparación con la filosofía occidentalista, tradicional o como tú lo mencionas, más ligada al canon. ¿Cuál podría ser esta distinción que podríamos tomar en cuenta? Pues yo diría que a lo mejor históricamente la filosofía occidental se ha centrado más en temas, pues igual lo que te he dicho, teóricos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la metafísica, la epistemología, la ética, la estética. Tiene en cuenta temas que se mueven dentro del ámbito de la teoría. Algunos sí que tienen alguna aplicación práctica, ¿no? Como la ética o la estética. Y quizás la tradición de la filosofía latinoamericana se basa más en cuestiones relacionadas con algo más práctico, ¿no? Por ejemplo, la identidad, la opresión, la justicia social, la diversidad cultural, la liberación. Entonces, quizás sea esa una de las cuestiones fundamentales, ¿no? O sea, como una se basa en lo teórico y otra se basa en la praxis, ¿no? Luego, yo diría que la filosofía latinoamericana tiende a ser más intercultural, lo que tú has dicho, ¿no? Así es. Porque a fin de cuentas nos une un pasado común, un pasado que ha creado ese mestizaje, ¿no? Y ese mestizaje es algo a considerar desde el punto de vista de la filosofía. Nosotros aquí en Europa, bueno, también tenemos bastante mestizaje de decir, ¿no? Por ejemplo, en España, yo no sé qué sería Así ser es. español, es imposible saber, porque aquí ha pasado muchísimos pueblos, ¿no? Desde los Así es. visigodos hasta los árabes, entonces, pues sí, pero digamos que nuestra preocupación en la filosofía occidental es más teórica y menos intercultural. Nos preocupamos menos de otras culturas básicamente porque tenemos el enfoque
no digo cada individuo, digo histórico, ¿no? Un enfoque de ser la cultura dominante. Entonces, cuando tú eres la cultura dominante, pues no te preocupas por el otro. Igual que cuando eres alguien que tiene que liberarse, ¿no? Y pues obviamente el contexto político y social es muy diferente en la filosofía latinoamericana que la filosofía occidental. Quiero decir, nosotros, o sea, vosotros tenéis un pasado antes prehispánico, ¿no? Bastante diferente del nuestro, ¿no? Entonces, pues ahí, a fin de cuentas, ahí hay un contexto diferente histórico. Y ya te digo, yo creo que la cuestión de la praxis, de la lucha contra la opresión, la justicia y la interculturalidad es algo mucho más propio de la filosofía latinoamericana que de la occidental. Muy bien. Tengo una última pregunta que por acá justo nos han enviado y me gustaría no dejarlo pasar. Es, ¿cómo ve España a España como tal, culturalmente hablando, porque es justo un diálogo cultural filosófico, a Latinoamérica? ¿Cómo su perspectiva, ¿no? Cultural, cómo lo ve a Latinoamérica? Y en especial si que nos podría sondar un poco al Perú, puede ser que por ahí nos han estudiado, nos han visto. ¿Cómo ven al respecto desde desde el punto de vista cultural filosófico? Desafortunadamente, Jorge, creo que no hay mucho acercamiento en la enseñanza básica, ¿no? No hay mucho acercamiento y esto es una de las cosas por las que deberíamos cambiar un poco el discurso también de la historia y no solo de la filosofía a lo que sería el mundo latinoamericano. Es decir, más allá de pues la historia hispánica de Latinoamérica, ¿no? Que es lo que estudiamos en la escuela, pues cuando llegamos allí y cuando nos vinimos de allá o se nos echó de allá, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que conocemos. Mira, esto es una cosa, una anécdota personal. Bueno, en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2021 fui por primera vez a México. Por primera vez porque una vez que vas allá, tienes que volver muchas porque es una cosa increíble, ¿no? Y yo cuando estuve en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, pues vi todas aquellas culturas prehispánicas, me compré muchísimos libros, he leído algunos de ellos, me descubrí un mundo nuevo. Y digo, ¿cómo es posible que yo en aquella época tenía casi 40 años, tenga yo que descubrir ahora esto, que es una riqueza absoluta a nivel cultural e histórico? ¿Y por qué no se habla de esto aquí? ¿No? Es una pena, pero de Perú puedo decir poca cosa a nivel del conocimiento que tenemos de lo que se me haya enseñado aquí en la escuela básica. Luego ya pues puedo tener yo mis curiosidades y ahondar más, ¿no? Pero considero que es algo que se debería cambiar porque se debería, ya que una vez fuimos hacia allá, no, a lo mejor no fue de las mejores de las maneras, pues intentar aprovechar que ese pasado nos une, que a fin de cuentas ha dejado una lengua en común y bastante mestizaje y cosas en común, pues intentar recuperar esos lazos. Sería algo a trabajar. Sí, es interesante. Mira, te comento que aquí en el Perú, nosotros, desde que inician los estudiantes, primero de secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, aún para ser aplicado en el examen de admisión, para ser admitido en la universidad, todo está basado en el tema de España, imagínate, España o Europa, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Es algo interesante de poder rescatar esa respuesta tuya, porque nos hace reflexionar también a nosotros al respecto, ¿no? Imagínense, a veces nosotros tanto hablamos de España que ustedes en su currícula no nos hablan, o mejor dicho, tienen poca información de nosotros, ¿no? Esto es algo
novedoso, nuevo, justo para mi persona y también yo sé que para muchos de los que nos están visualizando en estos momentos, porque a veces nosotros tenemos entendido otra forma, ¿no? Decimos, ah, sí, en España me imagino que nos estudian a nosotros, cómo nos han llegado, cómo llegaron acá, pero ahora recibiendo de una fuente primaria como es la tuya, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Pero aquí sí, en el Perú, desde la historia, desde la época del virreinato, como nosotros lo llamamos, o algunos dicen colonia, que acá hay una discusión todavía, hasta todo este proceso nos lleva, pues nos conlleva, todo está direccionado de una u otra forma en España, ¿no? Y muy interesante, Nieves, por este tiempo que hemos tenido, de verdad yo te agradezco bastante sobre ello que hemos podido dialogar, ¿no? Hemos podido también a su vez ver un punto de vista muy distinto de una persona que tú, que eres europea, lo ves y de verdad yo te felicito. Para mí ha sido un honor el poder que tú puedas estar aquí en Rutas del Conocimiento y justo el tema es diálogo cultural filosófico. Y muchas gracias, desde aquí un abrazo virtual, yo sé que la distancia nos separa mucho, pero el tiempo también, imagínate que ahora deben ser las 18 horas en España, tengo entendido, ya son aquí al mediodía, y nos sentimos muy agradecidos por este tiempo, esta riqueza que hemos podido recibir de tu parte, y nos podrías dar unas palabras finales a toda nuestra audiencia, a tu público, porque esto también va a ser transmitido, difundido en otros grupos que tenemos nosotros. Adelante, por favor. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación en la participación de este programa. Para mí, repito, es el honor es mío. Yo me siento totalmente halagada de poder participar aquí, de poder hacer lazos de hermandad y acercamiento a nivel cultural y filosófico. Y bueno, pues que no sea por la diferencia geográfica ni temporal, nosotros seguiremos en contacto y espero Así es. que estos lazos sean para el futuro, ¿no? Para todo tipo de colaboraciones que podamos estar haciendo a nivel cultural y filosófico entre Perú y España. O Sí. Murcia y donde estés. Sí, exacto. En Lima, yo estoy en Lima, me encuentro en Lima. Vamos, Lima. Así Muy es. bien. Sí, al Muchísimas contrario, gracias. también estás invitado. Estás invitado. A cualquier momento puedas visitar también nuestro país, puedas también estar disfrutando de esta riqueza que tiene el Perú, histórica, cultural, milenaria y sobre todo su gastronomía que ya me imagino que te habrán comentado o habrás escuchado alguna vez que el Perú pues es el primer puesto en eso, ¿no? Entonces, si se da la oportunidad, nos podremos volver a encontrar en estos diálogos y de verdad hago extensiva, pues que en su momento puedas estar, si llegas aquí al Perú, estás bienvenida y mi persona estará pues también en colaboración para que puedas conocer lugares tan bonitos que tiene nuestro país y sobre todo ese legado histórico. Gracias, Muchísimas Nieves. gracias, Jorge. Gracias por ti y también a cada uno de ustedes, estimados amigos, por darnos esta oportunidad de estar con nosotros. Y no se olviden, por favor, de suscribirse, de comentar y de compartir nuestro video. Gracias. Hasta luego. Adiós.